Hola a todos. Pues bien, hoy se han dado oficialmente conocidos los resultados de la EuroNCAP. Como veis, 2 estrellas para el Sandero, 2 estrellas para el Logan. Vemos rápidamente el vídeo, 70% de seguridad para los ocupantes, que realmente esto serían 3 estrellas y media, por así decirlo. Vemos la colisión frontal, que sería 50 por hora que iría el vehículo y 50 por hora que vendría el objeto que viene pues de frente, pegado así un poquito, digamos, por la esquinita. Y vemos la deformación del vehículo. Ahora veremos exactamente si es tan inseguro como dicen las estrellas y el por qué ha sacado tan pocas estrellas. Choque frontal contra un muro a 50 km por hora. Igualmente, pues el conductor tiene una seguridad, digamos así, un 70% que lo ofrece gracias a los sistemas. En el caso de la parte trasera, un adulto, pues igualmente un 70%. Recalcar que gracias a que hay bastante espacio entre los asientos traseros y el asiento delantero, pues la persona de detrás también, pues más difícil que se pegue. Luego esto sería el golpe lateral, digamos, 60 km por hora. Es decir, que 70% actualmente sería más que anteriormente, eso lo veremos ahora un poquito más adelante. Esto si pegamos pues contra un poste de forma lateral a 32 km por hora, pues es la deformación que saldría. Ahora vemos ya este modelo pues tiene más herbas y todo, y este 70% pues igualmente no se puede comparar pues con un modelo anterior. Aquí igualmente pues sería de 16 a 24 por hora la diferencia, digamos, lo que se deforma el asiento. Vemos a la seguridad en cuanto a niños, igualmente 50-50 el vehículo y el objeto que viene en sí, un coche de frente o cualquier cosa. En el tema lateral, pues aquí que sería el impacto 60 por hora, decir que este modelo viene más reforzado también que los anteriores, dado que lleva, pues se utiliza la nueva plataforma y es el 72%. Como vemos también los herbas de cortinillas para las plazas traseras también. Y luego esto es lo que sería donde menos puntos saca, y es el tema de impacto pues al atropello. Más que nada porque, como bien sabéis, lo único que tiene es el sistema de frenado automática y no es funcional contra peatones, únicamente contra vehículos. Entonces pues eso también resta. En lo que sería pues no lleva eso el sistema ADAS, por así decirlo. Y luego pues este es el otro sistema para el frenado automático, como he dicho, con un vehículo sí se frena automáticamente, funciona bastante bien, pero lo dicho, no tiene ese sistema para peatones, por lo cual resta y solo saca este 42% que estamos viendo en las imágenes. Como veis, otros vehículos incluso le han pegado otras pruebas, aquí incluso un vehículo que venga de frente en un cruce, pues el vehículo también se frena automáticamente. También nos han mostrado lo que sería el modelo Logan. Os enseño solamente el principio del vídeo porque el resto es el mismo vídeo, que aquí bien lo dicen, el modelo Logan, dado que es compañero, digamos, del Dacia Sandero Stepway y tiene la misma estructura, es idéntica, pues entonces lo que es EuroNCAP ha comparado y ha verificado que los dos modelos es verdad que realmente pues tienen la misma estructura, con lo cual no han tenido que hacer ningún tipo de test, y si hubiese que hacerlo pues seguramente se haría, pero vamos, en este caso han dicho que no, y es por ello que se incluyen en el vídeo de Logan también lo que son las imágenes del Sandero Stepway. Bien, y ahora analicemos lo que es la página de EuroNCAP. Podéis verlo en todo momento, ver los resultados y analizarlo todo, y deciros por qué ha sacado pues tan pocas estrellas y si esto significa realmente que es un coche inseguro a los ojos, digamos, de cualquier usuario. Dacia apunta abajo, mientras que Skoda y Volkswagen se electrifican, que es lo que nos indican aquí. Y es la nota de prensa que han enviado. Bueno, sí decir eso, que sí han sacado todas las estrellas, lo que es el Skoda Jack 4, el Volkswagen ID 4 y también ahora veremos también el nuevo Cupra también. Pues el Formentor también ha sacado las 5 estrellas, y más que nada pues por los sistemas de seguridad. Como bien conocéis, pues lo que sería el tema de peatones y todo ello, pero vamos, que aquí lo dice ya también. Que aparte de que los demás son muy seguros, pues lo que dice aquí, que por el contrario, pues el Dacia Sandero Stepway y el Logan siguen siendo fieles a su espíritu sencillo de la marca económica y tienen una especificación de seguridad reducida. El sistema básico de frenado de emergencia autónomo solo por radar reacciona a los vehículos, como he dicho, y pronto será pues un requisito legal para el 2022, creo, si no me equivoco, de que será obligatorio para todos los vehículos. Pero no está diseñado para prevenir choques con peatones o ciclistas, y no tiene tampoco el soporte de carril, lo del mantenimiento de carril, que por ejemplo pues el Clio sí lo trae, que sería, digamos, la camarita que tendría que ir aquí situada para que tenga pues ese sensor y detecte mejor al resto de peatones y esto, que normalmente tienen que ser objetos móviles para que funcione bien.
Sin embargo, como aquí nos dice, la protección contra choques es respetable, con un rendimiento que convertiría al automóvil en un vehículo de 4 estrellas si no fuese por sus deficiencias en otros lugares. Ya se decía, se esperaba que tuviese 4 estrellas aproximadamente, pero las pruebas cada vez son más duras y es por eso que ha sacado 2. Por ejemplo, pues el Clio un año anterior, en la prueba, no sé, creo que fue en 2020 o 2019, cuando la hizo, creo que fue 2020, tenía las 5 estrellas. Si lo hubiese hecho este año, pues probablemente hubiera sacado 4. Y ahora os voy a mostrar también por qué hubiese sacado pues menos estrella. Aquí dice también que la seguridad ha avanzado, dice el secretario general de EuroNCAP, y los mayores avances pues ahora se está logrando mediante el uso de la alta tecnología para evitar que ocurran accidentes. Claramente Dacia ha encontrado su mercado y se aferra a él, pero una calificación de 2 estrellas pues muestra poca ambición, incluso para un producto de bajo costo. Su decisión de no ofrecer una cámara claramente está fuera de sintonía con el mercado y es decepcionante, ya que Dacia es consciente de que sus coches pronto tendrán que cumplir con el nuevo reglamento general de seguridad. Skoda y Volkswagen, por otro lado, pues muestran lo que se puede lograr con la Euro NCAP. Los aplaude por ofrecer a sus clientes el más alto nivel de seguridad. Que lo dicho, más que nada, y ahora lo veremos más detenidamente, pues todo por el tema de la camarita aquí, los sensores, que es lo que le fastidia a este vehículo. La otra opción, pues también, como he dicho, el Cupra Formentor e Hybrid, que ahora lo vemos también, pues se ha sacado. Bien, nos vamos a la siguiente página, donde sí vemos la valoración última, y es que en el 2021, con este tipo de cosas que exigen para los nuevos vehículos de este año, pues hay muy pocos vehículos que han pasado esta prueba por ahora. La mayoría, ya os digo, la pasaron en 2020, y muchos de ellos pues se quisieron también lo que sería pues adelantar al 2020 y hacerla con tiempo, más que nada para sacar más estrella, porque sabiendo ya lo que venía el 2021, porque esto lo ofrecen con antelación, los requisitos, digamos, pues alguno de estos quizá, ponte que el Honda E a lo mejor pues hubiese sacado 3 estrellas en lugar de 4 y alguna cosa así, o el Hyundai 10 pues ahora a lo mejor tendría incluso menos por el tema del sistema y todo esto, pero vamos, ya os digo que actualmente lo podemos comparar más con el Hyundai 10, por ejemplo. Pues si veis, los porcentajes con el Dacia son bastante similares. En alguna cosilla pues el Dacia está por encima, en alguna otra cosilla está por debajo, pero más o menos se igualan más similarmente, excepto igualmente pues en el tema de sensores, que el Hyundai pues imagino que equipará algo más. Pero aquí podéis ver la diferencia. Y no quiere decir que vaya a ser un coche que te vaya a matar, simplemente pues obviamente tiene menos sistema de seguridad y aquí se mide todo. No se mide solamente lo que es la seguridad del piloto, sino que se mide todo. Si nos vamos al 2019, lo mismo. Ya estamos viendo en modelos que aquí tendrían pues 5 estrellas, seguramente hoy por hoy pues hubiese sacado menos. Y más que nada porque ya os digo, el sistema de frenado automática de emergencia, o etcétera, etcétera, las barras de refuerzo laterales, o los airbags, por ejemplo. Si veis el Dacia Sandero anterior, vamos a poner el filtro, por ejemplo, que solo sea la marca Dacia, y para que veáis pues exactamente qué es lo que varía, digamos, de un modelo a otro. Ya veréis que cambia bastante. Por ejemplo, aquí tenemos todos los Dacias y vemos el Logan, el Sandero actual, 2 estrellas, el Duster tiene 3, y como vemos el tema de porcentajes, pues para peatones dice que está mejor, por el tema de sub creo que también algo varía, será por visibilidad y todo rollo, pero por ejemplo en sensores aquí vemos que, por ejemplo, tiene menos. Si el Dacia Duster se hubiese hecho este mismo año, pues entonces probablemente hubiera sacado menos nota que la que sacó, por ejemplo, en 2017, bastante menos, me atrevería a decir. Y aquí igualmente, que el Dacia Logan MCV tenga 3 estrellas en 2014, o el Sandero tenga, como veis aquí, 4, y cuando estamos hablando de que el Sandero y el Logan MCV prácticamente es el mismo coche. Diferentes años donde se ha hecho esto, donde se ha hecho la contabilización y se ha hecho las pruebas, pues da lugar a que te quiten estrellas, porque los requisitos cada vez, como os digo, son mayores. Y obviamente un Sandero o un Logan actual es muchísimo más seguro y está a años luz, por así decirlo, del modelo Sandero 2, porque no tiene ni los sistemas que tiene actualmente, ni tiene el mismo número de airbag, ni tiene tampoco lo que serían las puertas reforzadas igual que trae el Sandero actual. Con lo cual ya os digo que no solamente hay que guiarse por eso, es cierto que va a ser pues menos inseguro que el resto de vehículos que estamos hablando, pero obviamente tiene un coste mayor, y la tecnología pues es algo que costará, y probablemente pues en un futuro pues irán aplicándole también más y sacarán más. Ahora, yo creo que esto también le ha venido un poquito a jarro de agua fría a Dacia, y puede que en el restyling, en la nueva opción, pues apliquen algo más para tener alguna que otra estrella si quieren volver a pasarla
para mejorar un poquito así lo que sería la imagen. Luego podemos verlo también cada uno de los modelos por sí, podemos ver ya todo desglosado, podéis ponerlo en español incluso, tenéis aquí incluso información para ingenieros y todo el rollo, pero vamos, aquí como veis podéis elegir el idioma, lo ponéis en español y os viene exactamente la seguridad y los modelos punto a punto. Aquí dice exactamente pues el tipo de segmento, el equipamiento de seguridad. Como veis aquí, por ejemplo, la parte trasera, pues no, bueno, sí, es airbag frontal, no va a tener que tuviese en el reposacabezas o algo así. Airbag rodilla no tiene, pues esto ya le resta. Pocos modelos obviamente lo traen, creo que Toyota, si no me equivoco, pues lo está trayendo. El airbag central, que separaría a los dos pilotos y copiloto, digamos, tampoco lo trae, que también creo que no sé si es Toyota o alguna de estas marcas, pues sí también lo está montando. El airbag torácico, el airbag pélvico, pues obviamente cosas que están montando normalmente las grandes marcas, pues en este caso no, y todo eso va pues restando. El sistema de ISOFIX, asiento para niños integrado, interruptor de conexión del airbag. Bueno, esto es que no puntúa y lo otro pues que lo tiene ya disponible, pero ahí dice lo que tiene y lo que no. El capó activo, el capó que se levanta un poquito y todo esto creo que era. El sistema para usuario vulnerable en carretera, como ya bien sabemos no tiene este tipo de sensores. El sistema para peatones y el tema de marcha atrás con sensores y todo esto para detección de peatones tampoco lo tiene. Y el sistema de asistencia de carril. El noto de todo esto, pues ya os he dicho que resta muchísimo. Cada vez las pruebas son más exigentes y es ahí donde estamos viendo. El vídeos, aquí podéis ver los vídeos que he puesto al principio y luego pues la validez de la abordación. Aquí dice todos los modelos, digamos, que incluye la versión 1.0 de todos los modelos, vamos, que hay, por así decirlo. Los modelos normales, Borcelo, Stepway, pues estamos hablando de que es lo mismo. Aunque eso sí, puede que el modelo normal o incluso el Logan, tema de frenada y todo esto, porque varía un pelín por el tema de la altura, pero vamos, que será algo mínimo y no se notará demasiado. Y ya pues podéis ver lo dicho, punto a punto, os muestra exactamente con gráfico y colores, pues el tipo de daño y cuánto sería la seguridad y todo esto, pues como veis, baja bastante en función de la zona que estemos revisando. La cervical, el asiento delantero muy bien, pero el trasero, por ejemplo, pues no tan bien. Desplazamiento al lado opuesto, vamos, que os viene aquí, lo podéis ver tranquilamente si tenéis tiempo y os interesa, y podéis ver cada uno de los puntos. Y luego también tenemos la opción del Logan, que lo dicho, podéis verlo, pero es exactamente el mismo que el Sandero, porque el Logan, digamos, es un Sandero con el maletero un poquito alargado. En caso de un choque por detrás, imagino, pues sería algo más seguro por tener pues un poquito más de maletero, pero el resto prácticamente pues igual, la misma estructura, va a aguantar igual un choque lateral, un choque frontal y todo esto. No va a variar prácticamente, así que lo podéis mirar. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Simplemente pues mostraros eso, que no el que se lo haya comprado o no se cree que va a tener un coche inseguro. Simplemente pues que cada vez las restricciones y los requisitos para la prueba son mayores. Y que obviamente pues Dacia quería hacer la prueba el año pasado incluso, pero no ha dado tiempo con esto de la pandemia y todo esto, pues se retrasó. Y da lugar pues que a lo mejor hubiese tenido 4 o 3 estrellas, pues ha tenido 2, debido pues a cuando ha sido valorado realmente, y que los modelos que actualmente están saliendo pues van equipados a tope de tecnología. Seguramente el próximo Dacia pues equipará algo más. El nuevo que va a salir, este especie de Logan MCV o Dacia Logi, el sustituto que os mostramos en otro vídeo. Y nada, pues con esto imagino que intentará limpiar un poquito la imagen, y como esto es la nueva plataforma, en un futuro quizás pues la apliquen alguna que otra cosa más. Pero obviamente esto ya haría también que suba el precio, y ya pues a lo mejor ya el cliente se replantea pasar a un modelo superior, ya de Renault quizás, y es ahí donde está siempre pues el que valoras más, si quieres un vehículo que tenga más estrellas, o si por el contrario pues con que tenga la seguridad básica y mínima necesaria pues te conformas y te vale. Pues si tenéis cualquier duda, consulta, me lo podéis dejar en los comentarios y déjame qué te parece esto, que tenga 2 estrellas, ¿estás defraudado o te parece que quizás estás siendo demasiado estricto con el tema de las pruebas y que hay cosas que quizás deberían tener más importancia que otras? Déjamelo escrito en los comentarios y lo comentamos también. Síguenos en Facebook, Instagram y Twitter a través de Dacialízate. Suscríbete y dale un like. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta otra.